¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Mega Noticias Ahora PM. Tenemos una jornada muy intensa con mucha información. Tenemos nuestros equipos desplegados en distintos puntos, pero vamos a comenzar con un tema que, si bien ha sido noticia desde hace varios meses, hoy ya estaría a punto también de ser efectivo. ¿Por qué? Porque la Contraloría avisó la ley Uber y las aplicaciones de transporte anunciaron que objetará la ley en instancias internacionales. Es por esto que queremos conversar y analizar sobre el debate por esta aplicación junto al director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica y también economista, David Bravo. ¿Cómo estás, David? Muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes, Florencia. Un gusto estar acá contigo. Bueno, David, partamos un poco de la base porque hay muchas personas que ya se le olvidó de qué se trataba la ley Uber, cuáles son las implicancias. Para ti, como especialista, como economista, ¿qué te parece finalmente los detalles de esta ley Uber? Esta ley tiene un buen propósito y ¿Ya? que consiste, este es como la secuela de una primera ley que se pasó en el Senado y que ya es ley, y que básicamente lo que hizo fue tratar de regular el trabajo de las personas que se desempeñan como conductores en estas aplicaciones de transporte, Uber, Didi, Cabify, etc. Y eso resultó bastante bien. Y esas personas se incorporaron y se están incorporando hoy día a la seguridad social gracias a esa ley. Y esta ley era muy importante porque la ley a la que nos referimos ahora es la ley que de alguna manera formalmente admite que existen estas aplicaciones de transporte, que todos vemos que cada cierto tiempo se hacen fiscalizaciones, se retiran vehículos, todavía siguen siendo ilegales, ¿no? Las aplicaciones de transporte. Entonces, esta ley es muy importante para que eso se formalice. Y tiene algunos elementos que son importantes, que son relevantes. Hay un registro de información que es importante, ciertos estándares. Eso creo que es muy importante. Sin embargo, el problema que ha tenido esto es que el esquema me parece que no está bien. O sea, lo que se ha hecho es más bien pensar que los conductores de Uber, las aplicaciones de transporte, se los ha pensado como el equivalente a los taxistas. Y la verdad es que no son así, son una cosa completamente distinta. Y eso explica que se le hayan puesto un conjunto de restricciones. Restricciones de mínimo de antigüedad del auto, restricciones de la licencia profesional, restricciones de motores, por ejemplo, cilindrada en los autos. Y eso, bueno, va a tener consecuencias en el corto plazo, ahora una vez que entra en vigencia y se publica el reglamento de la ley. Pero hay otro elemento que también es preocupante, y es que en general se piensa, insisto, en que se piensa como si estas personas fueran taxistas, así como que trabajan todo el día en esto. Y entonces lo que se hace es que se genera un congelamiento del registro, eso está en la ley. Mm. Y el problema de esto, ¿cuál es? ¿En qué consisten estos sistemas? ¿Cierto? Todo lo hemos, bueno, una buena parte de las personas del país, digamos, aproximadamente son más o menos, eh, son cerca de, no sé, 10 millones de personas que han usado como clientes los servicios de aplicaciones de transporte en los últimos 10 años. Entonces, uno de los elementos importantes es que, bueno, tú puedes tener un auto cuando vas a hacer un viaje, ¿cierto?, cerca de ti, sin tener que estar llevando efectivo, y no tienes que estar esperando en la esquina, pues, digamos, dentro de 1 o 2 minutos, 3 minutos, dependiendo de la ciudad, llega el auto, ¿cierto?, a buscarte. Y también tienes otros elementos positivos. Bueno, eso funciona gracias a que hay un conjunto de personas que se conecta y desconecta cuando quiere para ser conductores. Y es precisamente el flujo de la demanda lo que hace que entonces se generen incentivos para que los conductores se conecten o no se conecten. Esa flexibilidad intrínseca que hace personas que a lo mejor se conectan 1 hora al día o a lo mejor en su viaje de vuelta del ser estudiante o como trabajo, en fin, toda esa flexibilidad que no corresponde a una persona que trabaja 40 horas más en esto.
Pero Ahora, eso es lo que eso, produce David, finalmente que el servicio sea, digamos, que genere como resultado, ¿cierto? Que tienes tiempo de llegar, digamos, a buscarte o donde estés, digamos, que sean bajos, ¿no? Muy bajos. o sea, claro, por un lado tenemos entonces que la calidad del servicio en cuanto a rapidez, en cuanto a disponibilidad, va a disminuir o se va a poner un poco más precario, porque va a haber menos disponibilidad, menos oferta, pero por otro lado también eso va a generar una pérdida de empleo, es decir, muchas de las personas que no se dedican, como tú bien comentabas, las 10 horas del día que pues, se podrían trabajar, las 8 horas del día que podrían trabajar, a hacer Uber, de repente lo hacían en la mañana 2 horas, en la tarde 2 horas, eso va a generar también una pérdida de empleo, ¿no? Sí, mira, yo estoy poniendo al día los números, Ya. porque como este reglamento había estado como discutiéndose un año, más de un año, los números que tengo son los que presenté el año pasado, más o menos como en mayo. Pero estoy precisamente ahora utilizando la información nueva y probablemente en las próximas semanas voy a sacar las estimaciones con los datos actuales. Pero ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que en el momento en que había hecho el análisis el año pasado, 105.000 conductores había mensualmente, Ya. 105.000 personas. De esas 105.000 personas, había 40.000 que no cumplían los requisitos de antigüedad del vehículo que se ponen. Son personas que hoy día están trabajando como conductores que no cumplían los requisitos de antigüedad del vehículo o de la cilindrada, el requisito de cilindrada que se les puso. Hay 40.000 personas. Por lo tanto, esas 40.000 personas a los pocos meses de entrar la ley van a salir. No van a poder seguir. Adicionalmente está el requisito de la licencia profesional. Hoy día solamente un 15% de las personas cumple con eso. Y si bien eso tiene un año, es bien probable que una buena parte de las personas no lo cumpla. O sea, Mm. digamos que el impacto, así como de golpe, podría ser del orden de entre 40.000 personas y 90.000 personas en un mercado laboral donde no sobran los empleos. Básicamente lo que faltan son los empleos, ¿cierto? Esto ha estado funcionando. eh, pero el otro elemento que más me preocupa tiene que ver con que se entra a un registro. O sea, las aplicaciones van a tener que mostrar a cuáles son sus conductores y ese registro, tal como el registro de taxistas y otros, digamos, casos, queda congelado. Y al quedar congelado, en la práctica eso equivale a que, bueno, las personas típicamente rotan en este tipo de actividad. Y eso quiere decir que básicamente atenta contra la misma naturaleza de este servicio, que requiere que las personas, por ejemplo, las personas dicen, ¿por qué trabajan en esto? Dicen, a mí me gusta la flexibilidad. Dos, a mí me gusta, sé que esto es un seguro contra el desempleo. Si es que yo tengo una cesantía, por ejemplo, me quedo sin pega y tengo un auto, puedo trabajar. O puedo buscar trabajo mientras estoy trabajando como conductor. O bien es un seguro para mí, ¿cierto? Mm. Sin embargo, y las personas que hoy día dicen, bueno, si tengo algún problema, puedo trabajar como conductor de estas plataformas. Claro, Bueno, en ese eso ya no sentido, va a poder David, ocurrir. sí, es que para que quede Sí, claro que como el tema del congelamiento del registro de los conductores es porque finalmente la ley establece que una vez constituido este registro se congela por 18 meses. Es decir, eso significa o genera que no se pueden incorporar nuevos conductores, ¿verdad? claro. Pero al mismo tiempo, de nuevo, es como el modelo, esto es como este traje fijo, que es como el modelo pareciera ser que es el mismo modelo, donde, bueno, a ti te dan un cupo para ser taxista, ¿cierto? Regulado, y luego tú tienes tu licencia. Y tú tienes, entonces se piensa que tú vas a ocupar esa licencia durante todo el día, va a ser un trabajo de jornada completa. Y eso no es el caso acá. Y esto es exactamente el modelo. Eso es lo que genera, es que me parece a mí que va a ser muy difícil después de esto, y en particular si es que no se altera algo que sí está en la ley, que es el congelamiento, y que, y que deja muy arbitrario qué es lo que va a pasar después, se lo deja simplemente sujeto al criterio del Ministerio de Transporte. O sea, básicamente creo que, creo que eso termina con este modelo de funcionamiento.
Y pienso que no solamente va a tener un efecto sobre el empleo, también va a tener un efecto sobre las personas. Ya vemos lo que pasa, por ejemplo, cuando hay problemas de transporte, el metro, ¿cierto? Hoy día hay 3,5 millones de personas que, que mensualmente toman una o más veces uno de estos vehículos de aplicaciones. Hoy día es parte del sistema de transporte. No reconocer eso me parece que es equivocado, pero además es dañino para el empleo. O sea, me da la impresión, tengo la sensación, Florencia, que este reglamento, yo tuve la expectativa de que este reglamento, mientras estaba en que entraba a Contraloría, lo sacaron un par de veces, en el camino había pasado por el gabinete pro crecimiento y pro empleo, que en teoría junta a los ministros que están encargados de ese tema, ¿cierto? Me parece que no pasó, porque si hubiera pasado por ahí, se habría visto lo evidente, que es que no podemos golpear las posibilidades de empleo de, de 90.000 personas. Eso me parece a mí un poco serio en este minuto, considerando que el mercado laboral que tenemos está bastante estancado. David, y respecto a cómo va a afectar a los pasajeros, ¿es probable que con esto se encarezcan los viajes? Yo creo que estas normas lo que van a hacer es afectar la calidad, o sea, cuando eh, típicamente, no sé, dependiendo en qué ciudad estemos, ¿cierto? Porque ahí depende un poco la oferta y todo, pero uno dice, mira, tengo que esperar 3 minutos, 5 minutos, 4 minutos para un auto, tal vez esos tiempos van a crecer, la calidad del servicio, pero también el costo, porque si vas a tener menos conductores disponibles, en la práctica se va a empeorar la calidad, va a incrementar el costo. Creo que no se ha entendido que hoy día este tipo de transporte juega un rol importante en la ciudad, y me parece a mí que los usuarios van a reclamar. Me parece que no se han visto las dos consecuencias, pérdida de empleo y por otro lado el reclamo también de quienes usan estos servicios de manera bastante masiva hoy día. Ahora, David, eso generaría o que podría afectar, por un lado, entonces, la competencia, pero por el otro lado también afectar la inversión del sector, ¿no? Bueno, sí, claro, por supuesto que una vez que tú le pones una norma de regulación que no dinamiza, sino que asfixia y hace imposible el trabajo, me da la impresión de que no vamos a tener desarrollado. Este va a ser uno de los países que a lo mejor no va a tener este servicio. A lo mejor ese es el objetivo que hay detrás de transporte, no lo sé, porque en general, cuando uno ha mirado esto desde que llegaron las aplicaciones, hemos visto cómo se ha visualizado desde los ministerios de transporte actual y previo, se ha visualizado esto más bien como un problema, ¿no? De hecho, la reacción ha sido más bien retirar los autos, es como de fiscalización. Se ha argumentado, por ejemplo, el tema de la seguridad, de que en el fondo esta ley busca mejorar los aspectos de seguridad de las personas que utilizan estos autos, pero hay que pensar que las personas cuando usan este sistema, ¿por qué lo están usando? Lo están usando también por condiciones de seguridad, porque, por ejemplo, no tienen que llevar dinero, o sea, en efectivo, porque, por ejemplo, pueden compartir su viaje, ¿cierto? Porque hay formas de que a través de la tecnología las personas se sientan más seguras, le pueden introducir códigos de seguridad a los viajes para estar seguro con quién se están subiendo dentro del auto, cosa que no ocurre con la alternativa que son los taxis comunes, digamos, que conocemos. Esa es la seguridad que, digamos, a la que parece que estamos yendo. Estamos como viendo esa seguridad si es que esto no se permite que funcione. Entonces, me parece a mí que no se ha pensado bien sobre esta norma, sobre esta legislación en particular por el tema del registro que ya es preocupante, pero en particular en el reglamento yo habría esperado que le pusieran mucha más gradualidad si se van a introducir las nuevas restricciones de cilindrada, que habría que ver si tiene o no tiene sentido con los expertos técnicos en esa área, por ejemplo, ¿cierto? Hay mucha gente que dice Claro. que eso no tiene mucho sentido, o con los requisitos de antigüedad, pero por lo menos darle un poco más de espacio, ¿cierto? Más de horizonte
para que en el fondo esto se pueda cumplir en un mayor tiempo, así las personas logran hacer la Claro. transición. Lo mismo respecto de las licencias profesionales, porque al parecer hay un problema con las licencias profesionales. Ya sabemos que hay un problema con las licencias normales. Con las licencias profesionales parece que también las dificultades para obtener una también existen y son muy importantes. Perfecto, David Bravo, muchísimas gracias por esta interesante conversación. Que estés muy bien. Chao, chao. Muchas gracias a ti, Florencia. Gracias.